El cálculo de la sección de los cables es uno de los primeros pasos a seguir en el diseño y dimensionamiento de una instalación eléctrica. En esta serie de vídeos se explicará cómo llevarlo a cabo, aunque se centrará en la normativa aplicable en España, es decir, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Esta primera publicación aborda el criterio de caída de tensión. El proceso de cálculo consiste en determinar la sección mínima acorde a tres criterios, denominados de caída de tensión, de corriente admisible, también llamado criterio térmico, y de corriente de cortocircuito. Además, como cuarta pauta adicional, se debe consultar la sección más pequeña que permita la normativa aplicable según el caso. De estos cuatro valores, se toma el más elevado y se elige la sección normalizada inmediatamente superior a este, que será el resultado final. Antes de abordar el primer criterio de cálculo, voy a explicar brevemente qué es la caída de tensión. Cuando un conductor se ve sometido a una corriente eléctrica, parte de la energía transportada se disipa en forma de calor. Este fenómeno se denomina efecto Joule y se traduce en una disminución de la tensión del circuito. Por ejemplo, si midiésemos la tensión en el contador de nuestra vivienda y la comparásemos con la que llega a nuestros electrodomésticos, observaríamos que en el trayecto la tensión se ha reducido. La caída de tensión depende de varios factores, siendo el más importante la sección del cable. Cuanto mayor es esta, menor será la bajada de voltaje. La legislación establece valores límites para esta pérdida de tensión en función del tipo de circuito. A partir de estos valores y otros parámetros se determinan las secciones mínimas necesarias. Las fórmulas empleadas para el cálculo de la sección por caída de tensión tienen en cuenta los 7 parámetros listados en la primera columna: tipo de sistema, longitud, tensión de trabajo, intensidad nominal, coeficiente de seguridad, caída de tensión límite y conductividad. En la segunda columna se enumeran sus unidades. Primero es necesario identificar el tipo de sistema, ya que condicionan las fórmulas a emplear. El sistema puede ser trifásico, constituido por tres fases más un neutro opcional; monofásico, compuesto por una fase más neutro; o de corriente continua, formado por dos polos, positivo y negativo. También se deben estimar las longitudes de los diferentes circuitos que vayan a calcularse. Cabe aclarar que con los criterios desarrollados en esta serie de vídeos se establecen las secciones de los cables de potencia, es decir, fases o polos. En base a estas secciones, posteriormente se deberán determinar las de los cables de protección y neutro, que tienen sus propias normas y criterios de cálculo. La tensión de trabajo suele venir ya determinada por la red a la que se conecte el circuito que se esté dimensionando. En sistemas trifásicos, la tensión más habitual es de 400 voltios y lo monofásico de 230 voltios. No obstante, como se expone en la diapositiva, existen instalaciones que operan a otros voltajes. En el caso de los sistemas de corriente continua, la tensión del circuito se calcula multiplicando el número de elementos conectados en serie por el voltaje unitario de trabajo de cada uno de ellos. Lo más habitual es que estos elementos sean paneles solares o celdas de baterías. La intensidad de cálculo se obtiene multiplicando la intensidad nominal por el coeficiente de seguridad aplicable. La intensidad en corriente alterna se determina en función de la potencia, de la tensión y del tipo de sistema. En corriente continua se multiplica el número de ramas conectadas en paralelo por la intensidad unitaria de trabajo de uno de los elementos que las conformen. Por otro lado, el coeficiente de seguridad a aplicar va a depender de lo que especifique la norma que regule la instalación que se esté calculando, y a veces del propio criterio del proyectista. Como ya se explicó al inicio de este vídeo, la caída de tensión viene establecida por la normativa que sea de aplicación. En la diapositiva se exponen sus valores para diferentes tipos de instalaciones. Si hay que dividir el circuito en varios tramos con diferentes características, lo habitual es repartir la caída de tensión de manera proporcional a sus longitudes, tal y como se indica en la segunda fórmula. El último factor a considerar es la conductividad eléctrica del cable, que depende del conductor empleado, es decir, cobre o aluminio, y de la temperatura ambiente, siendo lo más habitual realizar los cálculos para una temperatura de 40 grados centígrados. Además, por regla general, se emplean conductores de cobre excepto en los trayectos largos y rectos, como puede ocurrir en las redes de distribución.
Finalmente, para concluir este vídeo, se va a resolver un breve caso práctico. Se desea calcular el cable necesario para alimentar un cargador de vehículo eléctrico trifásico de 22 kilovatios. La red que lo suministra opera a 400 voltios y hasta el cuadro de protecciones del emplazamiento hay 50 metros de trayecto. La canalización se llevará a cabo bajo tubo corrugado a través del falso techo, conducción que contiene otros dos circuitos. Primero se consulta la instrucción técnica complementaria aplicable para determinar los valores del coeficiente de seguridad y de la caída de tensión límite, que en este caso es la ITC número 52 sobre infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Esta instrucción establece que los valores de estos parámetros son 1 y 5% respectivamente. También dispone que la sección debe ser de al menos 2,5 mm² en cobre o de 4 mm² en aluminio. Conocidos estos datos y aplicando las fórmulas expuestas, se obtiene una intensidad de cálculo de 31,75 amperios y una sección mínima de 2,56 mm². El resultado final es de 4 mm², dado que es la sección normalizada inmediatamente superior al valor calculado. Finalmente, a modo de comprobación, se calcula la caída de tensión que se produciría con esta sección, obteniendo un resultado del 3,20%. En los siguientes vídeos se seguirá desarrollando este ejercicio, aplicando los otros criterios de cálculo restantes, el de la intensidad máxima, también denominado criterio térmico, y el de la intensidad de cortocircuito. Para acabar, os dejo varias publicaciones relacionadas con este tema. La primera es la entrada de mi página web en la que se basa esta serie de vídeos. Si tenéis alguna duda sobre los contenidos expuestos, podéis escribirme en la sección de comentarios o vía email. Por si os es de utilidad, en la descripción dejaré un enlace de descarga a esta presentación.